¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que parece imposible de superar? Como si una gran montaña se interpusiera entre tú y las promesas de Dios. Y si te dijera que esa montaña puede moverse con el poder de la fe, Jesús dijo, en Mateo 17:20, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero la pregunta es, ¿realmente entiendes el poder que tiene tu fe? Muchos oran, muchos esperan, pero pocos creen de verdad. La fe no es solo desear algo, es tener la certeza absoluta de que Dios lo hará, aunque todo parezca en contra. Hoy voy a revelarte cómo activar la fe que mueve montañas, una verdad espiritual que cambiará tu manera de ver los milagros y transformará tu vida por completo. Pero antes, quiero que te posiciones en fe. Si estás viendo esto y todavía no has comentado "Mi fe mueve montañas", hazlo ahora. Escribe en los comentarios y ayúdame a llevar este mensaje a más personas. Quien cree, acciona. Este es el momento de romper con la duda y abrazar una fe poderosa. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede ser la clave para ver el milagro que has estado esperando. Y ahora dime, ¿estás listo para ver lo imposible volverse posible en tu vida? Muchas personas dicen que tienen fe, pero siguen viviendo como si nada fuera a cambiar. La verdadera fe no es solo creer en Dios, sino actuar conforme a lo que crees. Santiago 2:17 nos advierte, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que no basta con decir, yo creo en Dios. Tienes que demostrarlo con tus acciones. Piensa en esto. Noé construyó el arca antes de que llegara el diluvio. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro caminó sobre el agua cuando Jesús lo llamó. Todos estos hombres actuaron en fe antes de ver el milagro. La fe que mueve montañas no es pasiva. Es una fe que da pasos audaces incluso cuando no hay señales visibles de la respuesta. Ahora reflexiona. ¿Estás esperando que Dios haga todo o estás actuando en fe? Dices que crees, pero ¿sigues paralizado por el miedo y la duda? ¿Estás declarando la victoria o sigues enfocándote en los problemas? Dios ya ha dado la promesa, pero tú debes moverte en fe. Si realmente crees, entonces actúa. Si esta palabra está tocando tu vida, comenta, voy a actuar en fe y veré el milagro. No es suficiente decir que tienes fe, es momento de demostrarlo. ¿Estás listo para dar el paso? La fe no se basa en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que Dios ha dicho. Muchas personas fracasan en su caminar espiritual porque solo creen en lo que pueden ver y tocar. Pero la verdadera fe ve lo invisible y cree en lo imposible. Hebreos 11:1 nos enseña, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando miras tu situación actual, ¿qué ves? Problemas, dificultades, imposibilidades. ¿O ves la promesa de Dios manifestándose aunque aún no haya señales? Josué y Caleb vieron la tierra prometida mientras otros vieron gigantes. David vio la victoria mientras otros vieron un gigante imposible de vencer. Elías vio la lluvia antes de que apareciera una sola nube en el cielo. El problema no es lo que enfrentas, sino cómo lo ves. Pregúntate, ¿estás viendo tu vida con los ojos de la fe o con los ojos del temor?
¿Estás viendo el milagro antes de que ocurra o solo te enfocas en las circunstancias? ¿Estás declarando lo que Dios ha prometido o repitiendo lo que el mundo dice? Dios está buscando personas que crean antes de ver, porque el que cree verá la gloria de Dios. Juan 11:40. Si esta palabra está hablando a tu vida, escribe en los comentarios: voy a ver con los ojos de la fe. Deja de enfocarte en los obstáculos y comienza a ver el milagro. Dios ya ha hablado, puedes verlo con los ojos de la fe. La fe no sigue las reglas de este mundo, no se rige por la lógica humana ni por lo que parece posible. Cuando caminas en fe, entras en la dimensión de lo sobrenatural, donde Dios opera más allá de lo que entendemos. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso significa que tu fe define tus límites. Si crees en un Dios pequeño, verás resultados pequeños. Pero si crees en un Dios de lo imposible, verás milagros que desafían toda lógica. Mira estos ejemplos. Sara dio a luz en su vejez, cuando era biológicamente imposible. Los muros de Jericó cayeron con solo un grito de fe. Pedro caminó sobre el agua, desafiando las leyes de la física. La fe no necesita lógica, solo necesita confianza en Dios. Ahora pregúntate, ¿estás limitando lo que Dios puede hacer en tu vida con tu lógica humana? ¿Tienes miedo de creer en grande por temor a la decepción? ¿Has dejado de pedir cosas grandes porque parecen imposibles? Dios te desafía hoy a salir de tu zona de confort y creer sin límites. No pongas barreras a lo que Dios puede hacer, porque su poder no tiene fronteras. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: voy a creer sin límites, porque Dios no tiene límites. No permitas que la lógica te impida ver lo sobrenatural. Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Te atreves a creerlo? Aquí es donde muchos fallan. Creen por un tiempo, pero cuando no ven resultados inmediatos, comienzan a dudar y se rinden. Pero la fe verdadera no es solo creer, es persistir hasta ver la promesa cumplida. Jesús nos enseñó en Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y no desmayar. El enemigo intentará hacerte dudar, te hará pensar que Dios no te escucha, que nada está pasando. Pero la fe no se basa en emociones ni en lo que vemos, sino en la fidelidad de Dios. Mira estos ejemplos de personas que no se rindieron. Abraham esperó 25 años para ver el nacimiento de Isaac, pero nunca dejó de creer. José pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de ver el cumplimiento de su sueño. Elías oró 7 veces antes de que apareciera la pequeña nube que anunciaba la lluvia. Muchos abandonan su fe en el último minuto, justo antes de ver la respuesta de Dios. Pero aquí está la gran verdad. Solo aquellos que perseveran ven la gloria de Dios. Ahora piensa, ¿cuántas veces has renunciado antes de ver tu milagro? ¿Has dudado porque no ves resultados inmediatos? ¿Estás a punto de rendirte en algo que Dios ya te prometió? Este es el momento de decisión. Mucha gente abandona antes de recibir lo que Dios ya preparó. No seas uno de ellos. Si esta palabra está hablando a tu vida, escribe en los comentarios: voy a perseverar hasta ver la promesa cumplida. Dios ya ha dado la promesa, pero necesitas resistir hasta el final. La pregunta es, ¿vas a rendirte o vas a seguir creyendo? Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El temor paraliza, la fe activa.
Muchas personas no ven milagros porque están atrapadas en un ciclo de duda y temor. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo siempre intentará impedir que des pasos de fe. Moisés tuvo miedo de hablar, pero Dios le dio palabras. Gedeón tuvo miedo de luchar, pero Dios le mostró que su fuerza venía de él. Pedro tuvo miedo cuando caminó sobre el agua, pero Jesús lo sostuvo. El miedo solo tiene poder si tú se lo permites. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a algo más grande y no te has atrevido a dar el paso? ¿Has dejado que la duda controle tu fe? Si permites que el miedo gobierne tu vida, te quedarás en el mismo lugar para siempre. Pero si hoy decides confiar en Dios, todo puede cambiar. La fe te hace avanzar. El miedo te detiene. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: voy a vencer el miedo y caminar en fe. Dios está esperando que des un paso de fe. ¿Seguirás atrapado en la duda o te atreverás a creer? Cuando caminas en fe, Dios abre caminos donde antes no los había. Muchas personas se detienen ante obstáculos porque creen que las puertas están cerradas, pero la fe no depende de las circunstancias, sino del poder de Dios. Apocalipsis 3:8 nos dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando confías en Dios, Él se encarga de abrir lo imposible. El mar Rojo se abrió cuando Moisés levantó su vara en fe. Las murallas de 1910 Jericó cayeron cuando el pueblo creyó y obedeció. Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel cuando adoraron a Dios en fe. Dios no necesita que la situación sea favorable, solo necesita que creas. Ahora reflexiona. ¿Has estado esperando que las circunstancias cambien en lugar de actuar en fe? ¿Cuántas veces pensaste que todo estaba perdido cuando Dios ya había preparado una salida? ¿Estás viendo puertas cerradas cuando Dios ya ha declarado que están abiertas? Hoy Dios te dice: solo cree y verás lo que soy capaz de hacer. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: Dios abrirá el camino para mí. No dejes que el miedo o la duda te hagan retroceder. Si Dios dijo que abrirá la puerta, ningún hombre podrá cerrarla. ¿Estás listo para caminar por fe? Dios no se mueve por la lógica humana, Él se mueve por la fe. Cuando crees sin dudar, entras en una dimensión donde lo imposible se vuelve posible. La fe es la llave que desbloquea lo sobrenatural. Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cada milagro en la Biblia ocurrió porque alguien se atrevió a creer. La mujer del flujo de sangre fue sanada cuando tocó el manto de Jesús con fe. El ciego Bartimeo recibió la vista porque clamó creyendo en el poder de Jesús. Los discípulos multiplicaron los panes y los peces cuando obedecieron sin cuestionar. Dios no necesita circunstancias perfectas, solo necesita una fe genuina. Ahora piensa, ¿has limitado lo que Dios puede hacer por falta de fe? ¿Estás esperando ver para creer cuando Jesús te dice que creas primero? ¿Qué milagro necesitas hoy que solo la fe puede activar? Dios está listo para manifestar su gloria en tu vida, pero necesitas creer sin dudar. Si esta palabra está hablando a tu corazón, comenta: creo y veré la gloria de Dios. No te conformes con una fe débil. Dios quiere llevarte a otro nivel. ¿Estás listo para entrar en lo sobrenatural?
Muchos quieren ver milagros, pero no quieren pasar por el proceso. La fe verdadera no se prueba en los momentos fáciles, sino en las pruebas y crisis. Es en la dificultad donde Dios mide si realmente confiamos en Él. Santiago 1:3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira estos ejemplos. Abraham fue probado cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Job perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Los discípulos fueron perseguidos, pero su fe permaneció firme. La fe no significa que nunca tendrás problemas, significa que confiarás en Dios en medio de ellos. Pregúntate, ¿has sentido que tu fe está siendo probada últimamente? ¿Has cuestionado a Dios en los momentos difíciles en vez de confiar en su propósito? ¿Estás dejando que la prueba te haga más fuerte o más débil espiritualmente? Recuerda, la fe que es probada y resiste es la fe que ve la gloria de Dios. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: mi fe permanecerá firme en toda prueba. No importa lo que estés enfrentando, Dios está contigo y está fortaleciendo tu fe. Seguirás creyendo aunque el proceso sea difícil. La vida cristiana no es solo un camino de bendiciones, es una batalla constante contra las fuerzas del mal. Pero la fe es el arma más poderosa que tenemos para vencer cualquier ataque del enemigo. Efesios 6:16 nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo intenta debilitarte con miedo, duda o ataques, tu fe en Dios es lo que te protege y te da la victoria. Mira estos ejemplos. David venció a Goliat porque no peleó con sus fuerzas, sino con fe en Dios. Daniel fue librado del foso de los leones porque creyó que Dios era su protector. Jesús venció la tentación en el desierto usando la palabra y confiando en el Padre. El enemigo no teme a los cristianos que oran poco y dudan mucho. Teme a los que tienen una fe inquebrantable. Ahora reflexiona. ¿Has estado sintiendo ataques espirituales últimamente? ¿Te has sentido débil porque has dudado de la protección y poder de Dios? ¿Estás usando la fe como un escudo o estás dejando que el enemigo te robe la paz? Hoy es el día de levantar el escudo de la fe y recordar que en Cristo ya eres más que vencedor. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: voy a pelear con el escudo de la fe. No te rindas en la batalla. Dios ya te ha dado la victoria. ¿Estás listo para enfrentarlo todo con fe? Muchas veces nos encontramos en situaciones donde todo parece bloqueado, sin salida, sin respuestas, pero cuando caminas en fe, Dios abre caminos donde antes no había nada. Isaías 43:19 nos dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, parecía que no había salida. Pero Moisés no se enfocó en el obstáculo, sino en la promesa de Dios. Levantó su vara en fe y el mar se abrió. Mira estos ejemplos de personas que vieron caminos abrirse por fe. Elías vio llover en tiempo de sequía, porque creyó antes de ver. Jesús multiplicó los panes y los peces cuando los discípulos solo veían escasez. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua, mientras otros se quedaron en la seguridad del barco. Dios no necesita caminos, Él los crea. Ahora, piensa, ¿estás viendo barreras o estás creyendo en un Dios que abre caminos? ¿Has dejado de avanzar porque parece que no hay solución? ¿Te atreves a creer en lo imposible y esperar que Dios haga algo nuevo?
Hoy Dios te desafía a creer sin dudar, porque cuando tienes fe, las puertas se abren y los caminos se crean. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: Dios abrirá caminos para mí. No te quedes detenido, Dios está a punto de hacer algo grande. ¿Estás listo para verlo? La fe no solo es para recibir milagros o vencer batallas, es el poder que cambia completamente tu vida. Cuando decides vivir por fe, todo en tu interior y a tu alrededor comienza a transformarse. 2 Corintios 5:7 nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Mira cómo la fe cambió la vida de muchas personas en la Biblia. Pablo pasó de perseguidor a apóstol porque tuvo un encuentro con Jesús y creyó. Zaqueo dejó su vida de corrupción porque creyó que Jesús podía cambiarlo. La mujer samaritana dejó su pasado atrás porque tuvo fe en la gracia de Dios. Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiarte a ti desde adentro. Pregúntate: ¿has estado limitando tu fe solo a lo que Dios puede hacer, pero no a lo que Él puede transformar en ti? ¿Sigues cargando con un pasado que Dios ya perdonó? ¿Estás listo para que tu vida nunca más sea la misma? Cuando crees de verdad, tu mentalidad cambia, tu carácter cambia, tus decisiones cambian. Dios no solo quiere hacer algo por ti, quiere hacer algo en ti. Si esta palabra está tocando tu vida, comenta: Señor, transforma mi vida con tu poder. Hoy es el día de una nueva historia. Dios quiere hacer algo grande, pero necesitas creerlo. ¿Estás listo para ser transformado por la fe? Muchas personas viven sin experimentar todo lo que Dios ha preparado para ellas, no porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque no han aprendido a conectar su fe con sus promesas. Hebreos 6:12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios no son automáticas, se activan por fe. Mira estos ejemplos. Abraham recibió la promesa de una gran descendencia porque creyó sin ver. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida porque no dudaron como los demás. El centurión vio a su siervo sanado porque creyó en la autoridad de Jesús. Dios ya habló, ya prometió, ya estableció su voluntad, pero tú necesitas creerlo y recibirlo. Ahora reflexiona. ¿Estás esperando que las promesas de Dios se cumplan sin activar tu fe? ¿Has dudado de lo que Dios te ha dicho por causa de las circunstancias? ¿Estás declarando las promesas de Dios sobre tu vida o solo repitiendo lo que ves con tus ojos? Hoy Dios te desafía a creer como nunca antes. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: voy a caminar en las promesas de Dios. No permitas que la duda te robe lo que Dios ya declaró sobre ti. Es tiempo de poseer las promesas. ¿Estás listo para recibirlas por fe? La fe no solo es para superar desafíos o recibir milagros. Es la clave para vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces dudamos de nuestras habilidades o sentimos que no estamos listos, pero la fe nos asegura que Dios ya nos ha equipado para lo que nos llama a hacer. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te llama porque seas perfecto o porque lo tengas todo resuelto. Te llama porque ya depositó en ti todo lo necesario.
Lo único que necesitas es dar el paso de fe. Mira estos ejemplos. Moisés pensó que no podía hablar bien, pero Dios lo usó para liberar a todo un pueblo. Gedeón pensó que era el más pequeño y débil, pero Dios lo convirtió en un líder victorioso. María simplemente creyó en la palabra de Dios y dio a luz al Salvador del mundo. Dios no busca personas perfectas, busca personas que confíen en Él. Ahora reflexiona. ¿Estás esperando a sentirte listo antes de obedecer el llamado de Dios? ¿Has dejado que el miedo o la inseguridad te detengan de cumplir el propósito que Dios tiene para ti? ¿Crees que Dios realmente puede usarte tal y como eres? Hoy es el día para dejar de dudar y comenzar a caminar en el propósito que Dios preparó para ti. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: Dios me capacita para cumplir su propósito. No sigas esperando. Dios ya ha puesto todo en tus manos. Estás listo para caminar por fe y vivir su propósito. La fe no es solo el comienzo de tu camino con Dios, también es lo que te sostendrá hasta el final. Muchos inician con entusiasmo, pero solo los que perseveran en la fe verán la plenitud de las promesas de Dios. Hebreos 12:1-2 nos anima. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe te mantiene enfocado, decidido y firme, incluso cuando todo parece difícil. No importa cuán larga sea la carrera, lo importante es no rendirse y confiar en aquel que te llamó. Mira estos ejemplos. Pablo enfrentó prisiones, naufragios y persecuciones, pero terminó su carrera con gozo. Los apóstoles enfrentaron martirios, pero nunca negaron a Jesús porque su fe era inquebrantable. Jesús mismo soportó la cruz porque sabía lo que esperaba al final. La fe no es solo para los momentos fáciles, es para los momentos en los que necesitas perseverar. Reflexiona. ¿Estás preparado para seguir creyendo hasta el final? ¿Estás dispuesto a correr la carrera completa, aunque enfrentes obstáculos? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿En las circunstancias o en Jesús? Hoy Dios te invita a fortalecer tu fe y mantener la vista fija en Él, porque aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. Si esta palabra está hablando a tu vida, comenta: voy a correr con fe hasta el final. No es solo cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Estás listo para perseverar hasta ver la plenitud de lo que Dios ha prometido?